En una aldea remota, las calles polvorientas resonaban con murmullos y miradas acusadoras. Una mujer, envuelta en vergüenza y temor, fue arrastrada ante un hombre sabio, Jesús. La multitud exigía justicia, exigía que se cumpliera la ley antigua que condenaba a los adúlteros. Jesús, con calma serena, observó a la multitud airada y luego a la mujer temblorosa. Levantó la mirada, enfrentando a la multitud con una sola pregunta: aquel de ustedes que esté sin pecado, sea el primero en lanzar la piedra. Pedroso, desde joven, se encontraba en una encrucijada entre su deseo de conexión con otros, y su tentación a compartir los asuntos privados de la gente. Desde temprana edad, tenía una inclinación hacia las conversaciones animadas y la curiosidad por la vida de los demás. Sin embargo, esa misma curiosidad, a menudo la llevaba a compartir detalles privados o a repetir chismes sin pensar en las consecuencias. A medida que maduraba, Pedroso se esforzó por cambiar sus hábitos de comunicación, buscando ser más consciente de las palabras que utilizaba y del impacto que podían tener en los demás. Sin embargo, no consiguió abandonar esa práctica. Luego participó junto a la multitud, presenciando la acusación hacia una mujer por adulterio. Se agitó profundamente cuando Jesús hizo el siguiente desafío: el que esté libre de pecado tire la primera piedra. El remordimiento por su pasado y el conocimiento de sus actos lo llevaron a rechazar cualquier participación en el juicio de la mujer acusada. Pedroso, consciente de su propio camino, se sintió juzgado en ese momento por darse cuenta que sus chismes son pecado igual que el adulterio. Decidió no ser parte de la multitud y se alejó rápidamente. Miguel llevaba una doble vida. Por fuera, era conocido como un defensor apasionado de los derechos humanos, comprometido con la justicia y la igualdad para todos. Sin embargo, en su vida personal, luchaba en silencio con una realidad complicada. A pesar de su compromiso con los principios éticos, su matrimonio atravesaba problemas profundos, porque había caído en una relación adúltera al igual que aquella mujer que todos querían golpear con una piedra. En aquel día en la multitud, cuando la mujer fue acusada de adulterio, Jesús hizo el siguiente desafío: el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Miguel se enfrentó a un dilema moral abrumador. La conciencia lo atormentaba. A pesar de su activismo por la justicia, sabía que en su vida privada había transgredido esos mismos valores que tanto defendía. El peso de su propia infidelidad lo llevó a una profunda reflexión en ese momento crucial. Se sintió desgarrado por sus propias acciones y sus principios, incapaz de participar en la condena de esa mujer ya que también era culpable de los mismos comportamientos. El conocimiento de su propia transgresión y la hipocresía lo inmovilizaron. Miguel, atormentado por la vergüenza y el remordimiento, no arrojó la piedra, reconociendo una carga cruel dentro de su alma. Meregildo había vivido toda su vida marcado por el dolor y la autodestrucción. Desde su juventud, cayó en una espiral de problemas personales que lo llevaron a refugiarse en el alcohol. Las dificultades y las heridas emocionales sin sanar, lo sumergieron en una vida de borracheras y descontrol. Durante años, luchó con sus demonios internos, intentando sofocar el dolor con cada sorbo de alcohol. Sus relaciones personales se vieron afectadas, y su vida se convirtió en un ciclo interminable de excesos alcohólicos. En medio de esa lucha personal, Meregildo se encontró en la multitud, dispuesto a lanzar pedradas contra una mujer adúltera, pero Jesús hizo el siguiente desafío: quien esté libre de pecado tire la primera piedra. Un remolino de emociones y recuerdos afloraron en su mente. El dolor de su propia lucha, las veces que había tropezado y caído, confrontaron profundamente con su moral,
siendo confrontado con su propio pasado de autodestrucción, experimentó una profunda vergüenza. El reflejo de su propia lucha en la vida de la mujer acusada lo llevó a una epifanía. No pudo ser parte del juicio, reconociendo que no había logrado resolver su propio pecado. Carlos, a lo largo de su vida, había caído en una adicción desenfrenada a los juegos de azar. Encontró refugio en la emoción de las apuestas y el riesgo, sumergiéndose cada vez más en un mundo de vicios y compulsiones. Las victorias ocasionales eran efímeras, opacadas por las pérdidas y la adicción creciente, dejando como consecuencia pérdidas millonarias, incluyendo el abandono de su propia familia. Carlos estaba muy encantado dentro de la multitud presenciando la acusación hacia la mujer, estaba dispuesto también a juzgarla por su pecado de adulterio, pero las palabras desafiantes de Jesús: "El que esté libre de pecado tire la primera piedra", lo desnudaron de inmediato. La carga de su propia adicción y sus errores cometidos a lo largo de los años, pesaban sobre él. Recordaba las noches interminables en los casinos, la euforia momentánea seguida por la desesperación y el remordimiento cuando perdía todo. La conciencia lo acusaba, trayendo consigo una ola de autorreproches por sus propias debilidades. Carlos, confrontado por su propio vicio y sus luchas personales, se sintió atrapado e inmóvil sin poder lanzar la piedra y se marchó avergonzado. Aurelio, su vida entera había estado involucrado en prácticas comerciales fraudulentas. Se había ganado la vida engañando a personas a través de negocios poco éticos. Se sumergió en un mundo de engaños y estafas, aprovechándose de la confianza de los demás para su beneficio personal. Durante años, se había dedicado a manipular a la gente con promesas vacías y esquemas fraudulentos. Había acumulado riqueza a expensas de la honestidad y la integridad, convirtiéndose en una persona astuta en el arte del engaño. En el momento en que se encontró en la multitud presenciando la acusación hacia la mujer por adulterio, escuchó unas palabras desafiantes de parte de Jesús: "Quien esté libre de pecado tire la primera piedra". Al instante fue nublada su alma, al ser reprendida y llena de culpabilidad. Los recuerdos de sus acciones fraudulentas y el daño causado a otros lo atormentaban cruelmente. La conciencia lo acusaba hasta lo más profundo de su ser, trayendo consigo un mar de remordimiento por su pasado plagado de engaños y estafas. Aurelio, confrontado por su propia falta de honestidad y la dolorosa realidad de sus acciones, se sintió desgarrado por el peso de su pasado oscuro, se marchó de la multitud y no se atrevió a lanzar la piedra a la acusada. Diego, era un hombre respetado en su comunidad, conocido por su devoción a sus creencias y su estricto seguimiento de las normas. Sin embargo, su vida estaba marcada por un secreto oscuro que lo atormentaba, una lujuria desenfrenada que lo llevaba a prácticas no muy santas constantemente. Diego se encontraba entre la multitud que se había reunido para lanzar piedras a una mujer acusada de adulterio. Ella estaba siendo llevada ante todos para ser apedreada, según las leyes de la época. La tensión en el aire era palpable, cada persona sostenía piedras lista para cumplir con la sentencia impuesta por las normas. En el fragor de la multitud, la voz de Jesús resonó con una autoridad serena pero firme. "El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra", proclamó. Las palabras se colaron en el corazón de Diego, desencadenando una cascada de reproche. Una confrontación con aquel hombre que desafiaba la muchedumbre se formó en la mente de Diego. En ese preciso instante, en medio de la multitud expectante, un peso indescriptible se posó sobre Diego. La piedra en su mano se convirtió en un símbolo de su propia culpa y pecado. Recordó sus propias debilidades, sus momentos de tentación y lujuria descontrolada. Reconociendo de inmediato que era tan pecador como ella. Con manos temblorosas, incapaz de sostener la piedra por más tiempo, Diego retrocedió a toda prisa. No podía lanzarla,
No podía ser partícipe de la condena de otra persona ya que Jesús le hizo ver que era igual que ella por sus propias faltas, y se marchó llorando. Ramón era un gran hombre que llevaba en su corazón un peso invisible pero pesado, la envidia. Siempre había anhelado la admiración y el reconocimiento que otros recibían. Cuando la multitud se reunió para condenar públicamente a la mujer adúltera, Ramón se unió al grupo con las mismas intenciones, sintiéndose entre la masa de personas que apuntaban con el dedo acusador. Cuando Jesús desafió a la multitud con sus palabras poderosas y penetrantes, un silencio llenó el aire. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, resonó su voz. Ramón sostuvo la piedra entre sus manos, sintiendo la presión de aquel desafío de Jesús y que lo confrontó. La envidia que lo consumía le impedía dar el paso adelante. Aunque hubiera querido, no podía lanzar la piedra, porque su envidia lo ataba con cadenas invisibles. No podía soportar la presión del pecado que Jesús le hizo ver dentro de él. A medida que el silencio se prolongaba, Ramón se sintió atravesado por el discernimiento de Jesús, se sentía descubierto ante su mirada perfecta. Ramón soltó la piedra y se apartó temblando de miedo y en silencio. Carmelo, un hombre respetado en su comunidad por su posición y riqueza, se unió ferozmente a la multitud que se había reunido para condenar a la mujer adúltera. Sus pasos eran firmes y su postura altiva. Su soberbia era tan grande como su influencia en el pueblo, y su actitud reflejaba una confianza cimentada en su posición social. Sostenía una piedra, lista para cumplir con lo que consideraba su deber. Pero en lo profundo de su ser, la soberbia que lo envolvía se manifestaba de una manera particular. Se consideraba por encima de cualquier reproche, era dueño de su verdad, y su arrogancia no le permitía cuestionarse a sí mismo. Cuando Jesús desafió a la multitud con sus palabras, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, Carmelo se sintió acorralado en su núcleo. La idea de ser confrontado por su propia imperfección lo derribó. Él, que se veía a sí mismo como un modelo a seguir, un hombre justo y ejemplar, no soportó ser asociado con la misma debilidad y pecado que la mujer a la que estaban a punto de condenar. La soberbia que había moldeado su vida y su percepción sobre los demás se convirtió en su carga más pesada. A pesar de querer sostener la piedra en su mano, la presión de las palabras de Jesús lo confrontaban con su propia fragilidad. Al final, con una mezcla de confusiones, Carmelo soltó la piedra. Y se marchó de inmediato lleno de deshonra. Sinforoso, un hombre conocido por su elocuencia y astucia en los debates, se encontraba entre la multitud que se había reunido para castigar con una piedra a la mujer adúltera. Su reputación en la comunidad se sostenía en su habilidad para manipular la verdad según su conveniencia, construyendo narrativas que beneficiaran sus intereses, sin importar la veracidad de sus palabras. Sostenía una piedra bastante grande en su mano izquierda, preparado para ser parte de la condena. Sin embargo, cuando Jesús desafió a la multitud con sus palabras, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, Sinforoso sintió tembleque en todo su ser, sintió un verdadero terror dentro de su ser. Al ser cuestionado por su propia falsedad se llenó de angustia. Él, que había construido su imagen en base a engaños y artimañas, no pudo enfrentar ser descubierto por el poder de aquel que lo enfrentó. La red de falsedades que había tejido a su alrededor se convirtió en su prisión, se sentía atrapado por las mentiras que había esparcido por todo lado, la mirada perspicaz de Jesús lo acorralaban, exponiendo su debilidad de pecado ante la mirada cortante de aquel que lo desafió. Incapaz de soportar el peso de sus falsos testimonios, de sus mentiras, Sinforoso soltó la piedra, porque su red de falsedad lo había ligado de tal manera que no podía escapar. Se retiró de la escena, enfrentando una batalla interna entre su tendencia a la falsedad y la necesidad de encontrar la verdad reconociendo que era tan pecador como la adúltera. Eutacio, un hombre experto en fraudes electrónicos, se encontraba entre la multitud que se había reunido para presenciar y condenar la mujer adúltera. En su vida, había tejido una red de engaños y fraudes a través de la manipulación de la tecnología y las transacciones electrónicas, lucrándose a expensas de otros.
sostenía una piedra, listo para unirse a la condena. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, Eutacio era consciente de sus propias acciones fraudulentas y su vida basada en las estafas. Había vivido sumido en engaños y manipulaciones, aprovechándose de las vulnerabilidades tecnológicas para su beneficio personal. Cuando Jesús desafió a la multitud con sus palabras, "El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra", Eutacio sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Al verse descubierto por su propia vida de engaños y fraudes, se llenó de temor. Él, que había vivido sumido en la manipulación y el aprovechamiento indebido de otros, fue incapaz de lanzar la piedra. La carga de sus propios actos fraudulentos se convirtió en un peso insoportable. A pesar de intentar sostener la piedra en su mano, se sentía atrapado por la conciencia de sus estafas y manipulaciones. La mirada penetrante de Jesús lo atormentaban, exponiendo su fragilidad a pesar de su fachada de astucia. En un momento de agitación interna, cuando sus ojos se encontraron con los de Jesús, Eutacio experimentó una oleada de remordimiento. Era como si la mirada compasiva y discernidora de aquel hombre lo desafiara, mostrándole la verdadera naturaleza de sus acciones y la necesidad de reconocer su propia culpabilidad. Incapaz de soportar el peso de su propia deshonestidad, Eutacio dejó caer la piedra. No porque estuviera libre de pecado, sino porque su vida de fraudes y manipulación lo había marcado de tal manera que no tenía escapatoria. Se retiró de la escena, enfrentando una batalla interna entre su tendencia a la deshonestidad y la necesidad de buscar la redención y una vida más honesta y justa. Jesús se inclinó hacia la mujer, sus ojos reflejaban compasión y entendimiento. ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella, con voz temblorosa, respondió, "Nadie, Señor". Jesús, con ternura, dijo, "Yo tampoco te condeno. Ve, y no peques más".